platicando del tema de la demanda, ¿verdad? Entonces hay que tener por ahí a mano su demanda. Ya habíamos hablado de la definición de la demanda, hablamos de las medidas precautorias o cautelares. Ya hablamos que la modalidad es oral o escrita. Los requisitos, compañeros, se recuerdan, para los que no lo anotaron por ahí, que los requisitos están en el 332 del Código de Trabajo, los requisitos de la demanda, 332. Y la demanda, otra idea, compañeros, importante, es que la demanda en el caso del Departamento de Guatemala, no para otros departamentos, ¿verdad? Solo en el Departamento de Guatemala, la demanda se presenta ante una dependencia del organismo judicial que es administrativa, ¿verdad? Que no es jurisdiccional, no es un juzgado, sino que es una dependencia administrativa que se llama, anótenlo por ahí, compañeros, porque puede ser que en el examen, en algunos exámenes otros años hemos preguntado dónde se presenta la demanda de juicio ordinario laboral en el Departamento de Guatemala. Por ejemplo, si así fuera la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde se presenta la demanda del juicio ordinario laboral en el Departamento de Guatemala? Y la respuesta sería en el Centro de Servicios Auxiliares. Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de la Justicia Laboral. Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de la Justicia Laboral. Repito, Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Bueno, en esa dependencia, compañeros, es donde se presenta la demanda. Así físicamente, ustedes se llevan su demanda y ahí en el primer nivel del edificio de los juzgados, ¿alguien me puede dar la referencia a dónde están los juzgados de trabajo, compañeros? ¿Alguien que sepa o haya ido? Nadie conoce. Bueno, el Centro de Servicios Auxiliares está en el primer nivel del edificio de los juzgados de trabajo, donde está la sala. Está, dice Raúl Marroquín, que está en los próceres, efectivamente. Efectivamente está en esa dirección. Vamos a ver. En el material que les di, me recuerdo que les puse la dirección en la admisión para su trámite. Sí, es en la 18 calle, que es el Boulevard Los Próceres, 18-29, zona 10 de esta ciudad. Centro de Justicia Laboral. Así se llama el edificio. Centro de Justicia. Eso lo tienen, compañeros, en su material en la hoja 8. Centro de Justicia Laboral. Entonces, ahí en ese Centro de Justicia Laboral, que como dice Alfredo, que está ubicado en el Boulevard Los Próceres, zona 10, ahí están los juzgados de trabajo y previsión social, compañeros. Ahí están todos los juzgados de primera instancia, y que son 15 juzgados, y también están las salas de apelaciones, ¿verdad? Ahí también está el juzgado para admisión de demandas, ¿verdad? Que es el que recibe de parte del centro administrativo, recibe esas demandas. Bueno, entonces vamos a avanzar, compañeros. Bien, vayamos viendo, vamos a empezar a ver, compañeros, ya la demanda. Vamos a ir chequeándola ahí, compañeros. Ahí tengan a su mano la demanda. Veamos el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, ábranlo en el artículo 332.
En el 332, compañeros, aparece el listado de requisitos que debemos cumplir en la demanda. Y dice, demanda, artículo 332, toda demanda debe contener designación del juez o tribunal a quien se dirija. Es decir, que ese es el primer requisito, compañeros, que tenemos que tomar en cuenta. Dice que hay que indicar el juez o tribunal a quien se dirija. Bueno, en este caso, compañeros, eso es lo que dice nuestro Código de Trabajo. Sin embargo, dado que existe un juzgado para la admisión de demandas, la demanda se le dirige a este juzgado pluripersonal. Por eso ustedes pueden ver ahí en su material que dice Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas del Departamento de Guatemala. Así dice ahí en su material, ¿verdad? Está dirigido entonces al Juzgado Pluripersonal de Trabajo. Hay que tomar en cuenta, compañeros, que cuando se creó el Código de Trabajo, pues no existía este tipo de centros, ¿verdad? Ni juzgados de admisión para demandas. Entonces, de hecho, esto es algo, digamos, relativamente nuevo, porque por ejemplo, en el año 2010, 2011, venía y usted decidía a qué juzgado presentaba su demanda. Por ejemplo, habían 15 juzgados y usted decía, bueno, yo quiero que lo ingresarlo en el juzgado quinto porque el juez quinto es un juez que resuelve rápido, avanzan los procesos. Entonces, entonces usted iba de una vez con su demanda a la sede del juzgado quinto y ahí presentaba su demanda. Así era en ese tiempo. Sin embargo, ya cuando se crea este centro administrativo, las demandas ahí se presentan físicamente, no se le dirigen al centro, ojo con eso, no se le dirigen al centro, ellos solo la reciben, no se le dirige a ellos, se le dirige al juzgado de admisión de demandas, tal y como aparece ahí en su material, ¿verdad? Entonces, eso es importante, compañeros. Bueno, luego en su demanda, compañeros, sí, Alexis. Sí, licenciado, solo para ver si entendí bien. Entonces, cuando uno redacta el inicio de la demanda, siempre se dirige al juzgado pluripersonal de trabajo y prevención social para la admisión de demandas, pero se entrega en Siempre. el centro de servicios auxiliares. Así es, Ah, muy definitivamente bien. así es. Cuando está en el departamento de Guatemala, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted está en la antigua Guatemala, por ejemplo, y va a presentar su memorial de demanda en el juzgado de Zacatepeques, de primera instancia de Zacatepeques, ahí no hay centro administrativo, ni hay juzgado de admisión de demandas. Entonces usted presenta su demanda directamente al juzgado. En ese caso, usted va a decir, bueno, señor juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Zacatepeques, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, compañeros, que aquí estamos hablando solo del departamento de Guatemala. Hay que recordar que la metrópoli, pues, aglutina una serie de empresas y de trabajadores y de patronos, y entonces, por eso hay 15 juzgados de trabajo, ¿verdad? Y entonces, incluso cada juzgado tiene varios jueces, por eso son pluripersonales, no es un solo juez. Es porque al final, no obstante que está así, compañeros, la mora judicial que se ha dado en llamar en cuanto a que los expedientes se atrasan en ir avanzando en el proceso, es una mora bien impresionante. Fíjense que yo tengo por ahí que me notificaron hace poco una resolución y me están fijando la vista en una sala laboral para para marzo 2026, ¿verdad? O sea que todavía nos falta un año para la audiencia, imagínense, ¿verdad? Y en diciembre, compañeros, en este último diciembre, el 20 y algo, 27 creo que era de diciembre, por ahí, evacué una audiencia y esa audiencia nos notificaron en, como en abril, más o menos, abril o mayo del 2023, o sea, año y medio antes de la audiencia.
porque la audiencia fue en diciembre 24, o sea, entonces esperamos que pasara más de medio 2023 y casi todo el 2024, porque era el veintitanto de diciembre, perdón, 2024. Entonces, está mejor que el IX, dice Raúl. Pues yo digo que se dan a tacos, ¿verdad? El IX es una cuestión ahí medio muerta, ¿va, compañeros? Que en realidad, lamentablemente, digamos, se atrasan mucho las consultas y demás cuestiones médicas en el instituto, y eso ya pierde razón de ser, ¿verdad, compañeros? Porque hay enfermedades que incluso no admiten dilación, ¿verdad? Sino que se tiene que ser atendido, digamos, rápida la persona, y en el ICSE van a morir antes que lo atiendan, ¿va? Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Así es, esa es nuestra Guatemala, ¿va, compañeros? Así somos. Entonces, bueno, vamos a seguir con la demanda. Entonces ya vimos al juzgado, luego viene, dices, según el artículo 332, inciso B, vean ahí, dice nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones. Bueno, vayamos hablando de cada uno de ellos. Dice que hay que indicar el nombre. El nombre, compañero, de conformidad con el Código Civil, pues es una forma de identificar a una persona, el nombre. Ahora bien, ¿qué pasa, compañeros? Cuando usted hace su demanda, usted no se confíe de lo que la gente le diga. Usted vea documentos, ¿verdad? Entonces, al trabajador, si usted le va a redactar su demanda, pídale su DPI, ¿verdad? Entonces, usted tiene que consignar en la demanda el nombre exacto que está en el DPI, ¿verdad? Porque así se identifica a la persona. Sin embargo, compañeros, muchas veces resulta que hay personas que se identifican también con otro nombre, o hay algunas variantes. Por ejemplo, yo me recuerdo hace muchos años en un juicio que asesoré a la actora, a la trabajadora, y ella se llamaba Ninette. Ya no me recuerdo ahora el apellido, pero sí, no se me olvida que el segundo nombre de ella era Ninette. Pero resulta que ella en su DPI y en su certificado de nacimiento aparecía con Ninette, con TH al final, Ninette TH. Sin embargo, en la empresa, compañeros, tanto el contrato de trabajo y los reportes de planillas al ICS y otro tipo de documentos de carácter laboral, pues el nombre de la señora estaba como Ninette, pero sin la H. Terminaba con T, pero no tenía la H, ¿verdad? Entonces, la cuestión, compañeros, es de que a la hora de presentar toda la documentación de parte de la empresa, pues al faltarle una letra a ese nombre, pues se podía crear algún tipo de situación ahí que afectara. Entonces yo opté, previo a presentar la demanda, compañeros, porque la señora otorgara, ¿qué, compañeros? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué debe otorgar quien constante y públicamente use un nombre distinto al que aparece en su partida de nacimiento? ¿Alguien se recuerda, compañeros? Bueno, es una identificación de persona. Lo que se otorga, eso es para que vayan aprendiendo notariado también, compañeros. Entonces, lo que se otorga ahí es una escritura pública de identificación de persona, donde se hace constar eh, hace constar la persona o declara que los nombres ABC son nombres que corresponden e identifican a su persona porque los ha usado constante y públicamente en sus relaciones familiares, sociales, laborales, contractuales, etc.
Entonces yo lo opté porque la señora otorgara una identificación de persona para hacer constar que Ninet con TH y Ninet sin la H, ¿verdad? Que esos dos nombres eran la misma, correspondían a la misma persona. Entonces presentamos el certificado de nacimiento de la señora, porque hay que tomar en cuenta que el DPI ahora ya no permite alguna anotación de identificación de persona como sí lo permitía la cédula de vecindad en su momento. En este caso, como ya no lo permite, hay que presentar el certificado de nacimiento en cuyo reverso aparece una anotación de identificación de persona, ¿verdad? Entonces, esto se los cuento, compañeros, porque aquí donde está el nombre que ustedes ven en su material, donde dice Juan José García López, ahí puede ser que si este señor, por ejemplo, tuviera otro nombre, pondríamos Juan José García López, también identificado legalmente como. Esa es la frase que normalmente se usa, compañeros, cuando alguien tiene más nombres, más que un nombre. Entonces ustedes colocan después del nombre principal, digamos, ustedes ponen la frase también identificado legalmente como. Entonces ya vienen los otros nombres, ¿verdad? Por ejemplo, Juan José García López, también identificado legalmente como José García, Juan José López y José López, por ejemplo, ¿verdad? Entonces de ahí ya salvaron ustedes el tema del nombre. Bueno, dice nombres de edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio. Luego viene la vecindad, compañeros. Eso es importante y tenemos que tener mucha claridad, compañeros, que en la demanda del juicio ordinario laboral lo que se consigna es la vecindad, no el domicilio. Ojo, compañeros, con eso, porque si usted va al 61 del procesal civil, ahí le piden domicilio. Por eso en las demandas civiles usted ve, digamos, de 40 años de edad, casado, guatemalteco, y contador público auditor, por ejemplo, y dice de este domicilio, tanto el código notariado para los instrumentos notariales como el caso del Código Procesal Civil y Mercantil, lo que le piden, compañeros, es el domicilio. Aquí ustedes están viendo claramente y márquenlo ahí, compañeros, porque a la hora de hacer su demanda no me van a poner el domicilio, me tienen que poner la vecindad, ¿verdad? Porque dice el 332, inciso B, que un requisito es la vecindad del, la vecindad del que se está presentando. Entonces, la vecindad, ¿qué es la vecindad, compañeros? ¿Verdad? Anótenlo por ahí, ¿verdad? Que la vecindad es la circunscripción municipal donde reside la persona, ¿verdad? Eso es la vecindad, ¿verdad? De repente, por curiosidad, en el examen ponemos que es la circunscripción municipal donde reside la persona, que es la vecindad. ¿Por qué es la circunscripción municipal, compañeros? Porque eh, lo que se atiende en el caso de la vecindad es el municipio en donde se vive, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien tiene vecindad Misco, por ejemplo, Misco del departamento de Guatemala, vecino de Misco, o con vecindad en el municipio de Misco, con vecindad en el municipio de Villanueva del departamento de Guatemala, o vecino del municipio de Fraijanes del departamento de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre es la vecindad, que es el municipio donde se vive. El domicilio, compañeros, es diferente porque es la circunscripción departamental donde se reside, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy por ejemplo, autorizando una escritura en la universidad, por ejemplo, en el campus central de la universidad,
Entonces, si yo coloco en la ciudad de Guatemala y todos los datos y pongo de este domicilio, estoy indicando que está domiciliado en el departamento de Guatemala porque ahí estoy haciendo la escritura, ¿verdad? Pero es diferente, compañeros, cuando, por ejemplo, un notario atiende a alguien que viene de otro departamento. Por ejemplo, si alguien viene de San Marcos, entonces yo tengo que indicar con domicilio en el departamento de San Marcos, porque el domicilio es la circunscripción departamental donde vive, ¿verdad? Ahora, ya en el caso de la demanda del juicio ordinario laboral, lo que se pide es la vecindad que es el municipio. Ojo con eso, compañeros, se lo estoy recalcando bastante porque ya a veces he visto exámenes que dicen, y de este domicilio, y ahí está malo, compañeros, esa parte es errónea. Vamos, Susan. No, estamos diciendo que la circunscripción municipal donde se reside es la vecindad y la circunscripción departamental donde se reside es el domicilio, ¿ya? Son conceptos diferentes, o sea, el municipio, va, el municipio es la vecindad. Ahora no hay mucha forma de perderse, compañeros, porque en el reverso del DPI dice que va la palabra vecindad, ¿verdad? Ustedes chequen un DPI, en la parte de atrás dice vecindad y dice Villanueva, Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Que es el municipio de Villanueva del departamento de Guatemala donde vive la persona. Entonces, repito, vecindad es el municipio, el departamento es el domicilio. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Alguien tiene ahí a mano su código civil, artículo 41, que nos lo pueda leer? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo, Por favor. artículo 41 del Código Civil. La vecindad de la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. La Muy vecindad bien, confiere gracias. iguales derechos. Usted me dice, licenciado. Ahí estamos bien. Con el primer párrafo Perfecto. está bien. Sí, gracias, muy amable. Entonces, ahí estamos, compañeros. Ahí nos leyó José Leonel, nos leyó el artículo, parte del artículo 41, donde dice claramente que la vecindad de la circunscripción municipal donde se reside. Eh, ¿Alguien nos puede leer el artículo 12 del Código Municipal? ¿Alguien tiene por ahí a mano el Código Municipal que lo pueda leer? Artículo 12 del Código Municipal. Vecindad. La vecindad es la circunscripción municipal en la que reside una persona individual. Excelente. Ahí, compañeros. Entonces, ahí incluso pueden agregar a su definición persona individual. Ese concepto está importante porque así se refiere al ser humano, ¿verdad? Porque aunque una entidad tampoco podemos decir que tenga residencia, ¿verdad? En una entidad lo que lo que tiene es una sede social, ¿verdad? Que es muy diferente, ¿verdad? No podemos decir que digamos, la sociedad anónima XX reside en X lugar, ¿verdad? Sino que tiene su sede social, ¿verdad? En cierto lugar. Bueno, entonces, gracias ahí, compañero. Entonces, ahí vimos ya el tema de la vecindad, eh, que es importante. Luego, dice el artículo, compañeros, lugar para recibir notificaciones. Eso lo tenemos que eh, en,
relacionar compañeros con el casillero electrónico, ¿verdad? El casillero electrónico hay que tomar en cuenta que dice el artículo 300, vamos a ver, el artículo 328, váyanse al 328 de su código de trabajo. Y ahí podemos ver que, vamos a ver, Licenciado, perdone. pero la oficina de la Lic, creo que se equivocó, tiene forma ahí de poder platicarnos porque estaba levantando la mano. licenciado, Sí, perdone. sí, dígame. Sí. Perdón, es que se está trabando mucho su audio y no se está escuchando lo que está hablando. Se fue, ¿verdad? Sí, parece que sí.
sé si me escuchan bien, compañeros. Traté de restablecer esto por acá. Sí, ya se escucha, Lick. Perfecto. Vamos a seguir, entonces a ver qué tal nos va. Ya pocos, ya 15 minutos nos queda de la clase. Bueno, gracias, compañeros. Entonces, les decía, compañeros, que la vecindad es la circunscripción municipal donde se reside la persona individual, y eso tiene como fundamento el artículo 41 del Código Civil y el artículo 12 del Código Municipal. Entonces, también les pedí que viéramos el artículo 328, ¿verdad? Como más o menos el octavo párrafo por ahí dice que los litigantes deben señalar un casillero electrónico para recibir notificaciones, y ahí se les harán las que procedan mientras no expresen un nuevo casillero electrónico donde deban hacérseles, ¿ya? Entonces, yo les decía que normalmente lo que se hace es consignar el casillero electrónico del abogado que está asesorando el caso, ¿verdad? Digamos, en el momento de tener la calidad de abogado, ustedes pueden adherirse a ese sistema de casilleros electrónicos, y entonces pues les dan un número que se identifica su casillero, y ese número es el que se consigna en las demandas para que a ese casillero les notifiquen el tema de las demandas que ustedes presenten. Luego, más adelante, compañeros, en ese mismo artículo, vamos a ver un par de párrafos abajo. Vean, dice: no se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandado y otras personas a las que la resolución se refiera serán notificados por primera vez en el lugar en que indique el solicitante en forma personal. Bueno, veamos este párrafo, compañeros. Este párrafo dice, al principio es importante porque legalmente no se puede admitir una demanda, aunque esté perfecta en toda su estructura, todas las partes, si no tiene lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? Porque eso dice al principio, dice que no se le dará curso a las primeras solicitudes donde no se haya fijado por el interesado lugar para recibir notificaciones. Ojo con eso, compañeros. Entonces, ese es un requisito indispensable, ¿verdad? Porque sin eso no se puede admitir para su trámite, y es razonable, compañeros, porque no tiene el juzgado la oportunidad de notificar en algún lado, porque el interesado no dice dónde hay que notificarle. Entonces, este requisito es fundamental, compañeros, ¿verdad? De repente, en un momento en el examen pudiéramos preguntar que es un requisito fundamental de la demanda, sin el cual pues no se admitirá para su trámite. Y entonces ese requisito, compañero, la respuesta es lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? Porque a ese requisito se refiere este artículo. ¿Sí, Raúl? Buenas tardes. ¿Cómo estaban? Sí, díganme. Yo, digamos, la vecindad, entiendo yo que es para un asunto meramente de admisión de la demanda o distribución de la misma, lo que sea. Pero realmente lo que interesaría aquí, que ahora pues la tecnología nos ha llevado a eso, es el casillero electrónico, porque anteriormente pudo haber sido, si no existiera el casillero electrónico aún, pudo haber sido el domicilio procesal, digamos, ¿verdad? Porque sí, prácticamente es el domicilio procesal, pero sí, electrónico. Antes lo que se señalaba en las demandas era el lugar de la oficina del abogado. Normalmente era así, ¿verdad? Sí. Casi siempre lo que se hacía era que el abogado señalaba su oficina como lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? Ahora ya eso ya está sustituido por casillero electrónico. Y retrotrayéndome
unos minutos, cuando usted hablaba de que es que las personas jurídicas realmente no tienen... Exacto. No tienen Residencia. Residencia, ¿verdad? Residencia como tal no tienen. Pero sí tienen domicilio, que es el domicilio fiscal. Sí, pero como estábamos hablando de la vecindad y relacionado con la residencia. Pero Sí. ahí sí me quedé solo pensando que sí las empresas tienen domicilio, ¿verdad? Pero Sí, tienen domicilio. Por ejemplo, domicilio fiscal sí tienen. Uh-huh. Exacto. Gracias, licenciado. Exacto. Así no tenga pena. Entonces, pero lo que sí es cierto, compañeros, es que la vecindad siempre hay que indicarla porque es un requisito distinto al lugar para notificar, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que usted esté asesorando puede estar domiciliado en Chuarrancho, por decir algo, y entonces, al tener residir en Chuarrancho, pues tendría que ser ese municipio de Chuarrancho su vecindad, ¿verdad? Ahora, el lugar para notificar es otro requisito, ¿verdad? Y el requisito está relacionado con este artículo 328 que estamos platicando y que dice en este párrafo que estamos analizando que no se le dará curso a las primeras solicitudes si no se fija el lugar para notificar. Entonces estamos hablando que es un requisito fundamental el lugar para decir notificaciones, ¿verdad? Es como requisito. Ahora bien, dice, ya vimos arriba que el litigante, dice, tiene que señalar un lugar para hacer notificaciones. Claro, es el que está promoviendo en este momento la demanda, porque en esa parte final del párrafo que estamos platicando dice que al demandado y otras personas a que se refiera la resolución se notificarán por primera vez, dice, por solo una vez. Ojo con eso, ¿verdad? Solo la primera vez se les notifica en el lugar que indique el solicitante en forma personal. ¿A qué se refiere eso? Que la notificación en forma personal es que tiene que ir un notificador directamente al lugar. Y claro, nosotros cuando presentamos una demanda desconocemos qué casillero electrónico le pudiera corresponder a ese en el momento de que se notifique al patrono, ¿verdad? Entonces el patrono será el que señale su casillero electrónico ya cuando comparezca al juzgado en su primera gestión ante el juzgado de trabajo. Entonces, usted como actor indica el correo electrónico, perdón, el casillero electrónico donde va a ser notificado. Pero de la otra parte del demandado solo dice, por ejemplo, demando al señor fulano de tal, quien puede ser notificado en su residencia ubicada en tal lado. Entonces, la notificación para esa otra persona va a ser personal. Ojo con eso, compañeros, subrayen ahí, porque este párrafo tiene como 2 o 3 preguntas interesantes, ¿verdad? Dice, en forma personal. ¿A qué se refiere la forma personal de notificar, compañeros? Para eso hay que leer el artículo 328, siempre el mismo artículo, en sus primeros párrafos. Básicamente dice en el primer párrafo que se va a notificar personalmente la demanda, reconvención y primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto. Luego está el mecanismo de que la persona o el notificador puede o debe llegar personalmente hasta la dirección y ahí mencionan, ahí lo leen despacio, compañeros, porque por el tiempo no podemos profundizar, pero lean bien lo de la notificación personal que está en el artículo 328 en los primeros párrafos y vamos a ver, primero, segundo, tercero, en el cuarto párrafo, véanlo ahí, compañeros, en el cuarto párrafo, dice, cuando la notificación se haga por notario, eso nos interesa también, compañeros, porque ustedes en el futuro pues van a ejercer estas 2 carreras, abogado y notario. Entonces dice, cuando la notificación se haga por notario, a eso se le llama notario notificador, ¿verdad?
al notario que se le designa para que vaya a notificar sería notario notificador. Pónganlo por ahí, compañeros, al margen, notario notificador. Dice, se le entregará a este original y copias de la solicitud o memorial y de la resolución correspondiente, debiendo el notario firmar en el libro de constancias de darse por recibido. Los notarios asentarán la notificación a continuación de la providencia o resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes no podrán ser notarios notificadores en el juicio de que se trate. Va. Empecemos algunas ideas fundamentales que pueden escribir, compañeros. Y esto es muy importante porque el notario notificador puede servir en el ámbito laboral, pero también en el ámbito civil. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tomar en consideración algunas ideas básicas. Dice que si se designa un notario, el notario tiene, digamos, lo que redacta el notario es un acta notarial de notificación, ¿verdad? Entonces no está bien ahí lo que puso el legislador, ¿verdad, compañeros? Porque ellos dicen aquí que el notario asentará la notificación a continuación de la providencia o resolución correspondiente. Eso no es así, ¿verdad? Lamentablemente esta reforma es reciente al Código de Trabajo, compañeros, pero no está bien. Porque lo que un notario, porque yo he sido notario notificador en algún momento y he pedido también los servicios de otros colegas para que sean notarios notificadores, y lo que el notario hace, compañeros, es un acta notarial de notificación. Eso lo van a estudiar ustedes en Notariado 2 posiblemente, o de repente ya lo vieron, pero, bueno, ustedes andan por Notariado 1, creo, va. Entonces, en Notariado 2 van a ver actas notariales y una de las variantes de actas notariales es el acta notarial de notificación, ¿verdad? Entonces, ojo, compañeros, ¿verdad? Porque de repente la pregunta es, ¿verdad? Si el notario notificador, ¿cómo documenta el acto de notificación? ¿Qué tiene que hacer al notificar? Hacer un acta de notificación. En la ciudad de Guatemala, tal lugar, tal fecha, tal hora, en tal lugar, me encuentro constituido como notario notificador dentro del proceso número tal, juzgado tal, notificando la demanda y primera resolución de admisión para su trámite, por ejemplo, al señor Juan Pérez, ¿va? El famoso Juan Pérez, al señor Juan Pérez, entregándole personalmente copias de estas resoluciones y de este memorial, ¿verdad? Entonces, y la firma Juan Pérez y la firma el notario, o si Juan Pérez se niega, porque muchas veces niegan eso porque es una cuestión judicial, a veces no quieren firmar, entonces se hace constar, ¿va? Quien por no desear firmar, pues no lo hace, ¿va? O quien se niega a firmar y firma únicamente el notario, ¿va? Entonces, doy fe. Entonces, ahí está el acta notarial de notificación. Entonces, ahí pueden ver, compañeros, que la reacción pues no es la más afortunada. Lo otro es de que lo último, en la parte final del artículo, dice que los abogados de los litigantes no pueden actuar como notarios notificadores. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Ojo, si yo soy abogado dentro de un juicio, yo estoy asesorando, por ejemplo, al actor, yo no puedo ejercer el notariado dentro del mismo proceso. Eso es lo que dice aquí, ¿ya? Yo no puedo comparecer como notario notificador. No puedo decir, bueno, yo soy abogado de esta persona y presento estos memoriales, presento la audiencia, pero hay necesidad de notificar, entonces yo voy a actuar como notario, yo voy a ir a notificar. No es así. Ahí dice claramente que los abogados de las partes de un proceso determinado no pueden notificar ellos no pueden ser notarios notificadores. Tiene que intervenir otro notario, ¿va? Entonces, ojo con eso, compañeros. Muy bien. Entonces, traten de leer la totalidad, compañeros, de los artículos. Anótenlos por ahí, por favor, compañeros, porque ya se nos agotó el tiempo.
pero háganme favor de leer, de estudiar los artículos 327, eso está referido a las notificaciones, el 328, que es el que estamos hablando, y el 329. 327, 328, 329. Leamos los compañeros para enterarnos y de por ahí de repente también pueden surgir algunas preguntas para el segundo parcial. 327, 328, 329. Bueno, compañeros, entonces, lo último, compañeros, me han estado, algunos compañeros se han comunicado conmigo y me han pedido la posibilidad de un trabajo para tener parte de la zona, digamos, del segundo parcial como trabajo y el otro resto para el examen. Entonces, voy a ver qué mecanismo podemos implementar, compañeros, y entre hoy y mañana tratar de mandarles a ustedes los lineamientos del trabajo, compañeros, para que puedan entrarle al trabajo y que eso les permita, pues, ayudarse en su nota para los que lo hagan de la manera correcta. Bueno, gusto saludarlos, compañeros. Feliz tarde, cuídense. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Licenciado.